Buenas tardes, mi nombre es Yadar Cibar y el día de hoy, la tarde de hoy, vamos a hacer una pequeña entrevista sobre sus puntos de vista sobre la inseguridad en el país. ¿En qué sector de Quito vive? Buenas tardes, mi nombre es Marisol Ruiz y vivo en el sector de Conocoto. ¿Usted ha presenciado alguna situación de inseguridad? Sí, por supuesto, he visto cómo dos personas asaltan a una mujer y le roban sus pertenencias. ¿En qué sector de Quito fue? Bueno, es uno de los barrios, uno de tantos barrios más peligrosos de Quito, que es en el sector de La Marín. ¿Qué opina sobre la seguridad en el país? Hoy por hoy considero que no tenemos seguridad en el país. Se vive inseguridad todos los días, en todo momento. Existen muchas bandas que han incrementado en todos los sectores. Existe mucho narcotráfico, existe grupos armados e inclusive asaltan a domicilios sin importar que familias estén dentro de sus domicilios. Y como vienen como normalmente ellos están armados, ante eso no se puede hacer nada, Protestar. sino continuar con lo que ellos quieren hacer. Claro, por un celular no vamos a arriesgar nuestras vidas ni la de nuestra familia. Por supuesto, ante toda la integridad. ¿Qué opina sobre la inseguridad en el país? La inseguridad que vivimos hoy por hoy es cada vez más fuerte, es cada vez más organizada las bandas, e inclusive desde dentro de las cárceles existen bandas que organizan y hacen todo lo que quieren con el narcotráfico, con las violencias, con los secuestros, con violencias de género, con violencias a todo lo que ellos quieren. Con la fuerza y la violencia hacen todo lo que ellos quieren y se vive una total inseguridad. ¿Has sufrido algún acto de inseguridad? Sí, por supuesto. Una vez estuve en un restaurante, vinieron dos personas y me robaron mis pertenencias con arma. Se llevaron, no pude hacer nada y si nos movíamos, disparaban al que se movía. Entonces es algo que no quisiera repetirlo. ¿Y esto ocurrió por qué sector de Quito? En el sector de La Floresta, que es en las calles Toledo y Madrid, en un lugar que aparentemente es tranquilo, que no es tan común la delincuencia, pero en un momento de descuido, en un momento de exceso de confianza, diría yo, pasa en cualquier momento. ¿Qué considera que causa la inseguridad en el país? Bueno, primeramente la inseguridad viene desde falta de valores y principios en las familias, en grupos que piensan solamente delinquir, piensan solamente obtener lo fácil a través de los asaltos, de los robos, de los secuestros, de los femicidios. Existe muchas personas que se encargan de organizar bandas y de extenderse con toda la ciudad hasta obtener lo que quieren. ¿Usted cree que roban por gusto, por así decirlo, o por necesidad? No creo que haya necesidad de robar para llegar a tener algo que uno desea. Creo que esto ya es algo ya de raíz, es un problema de raíz de las familias que se va incrementando familias tras familias, generación en generación que van adquiriendo estos malos hábitos. Es un problema social, es un problema que es muy difícil de erradicar. ¿Qué considera que se debería mejorar para bajar los índices de inseguridad? Bueno, para bajar los índices de inseguridad considero que no solamente la policía son los entes a conllevar esta problemática. Deben apoyarse también con la fuerza militar y, ¿por qué no?, con los barrios, hacer comisiones. Como ciudadanos nosotros podemos aportar para que en el caso de existir inseguridad o en el caso de ver gente sospechosa haciendo algo que no es correcto, uno podría apoyar para ser un aporte
a los entes de control. Uno puede apoyar para que sea oportuna la llegada de la policía, de los militares, y poder detener un poco, de alguna manera, estos actos vandálicos que existen hoy por hoy en el país. Cuando usted dice que se juntan barrios, ¿usted está hablando sobre justicia por mano propia? No estoy de acuerdo con justicia con mano propia, porque es algo que no podemos estar violencia tras violencia. Entonces, creo que las personas que regulan o que las que están encargadas de llevar el control o de llevar o de mantener de alguna manera la protección de los ciudadanos, de los barrios, es la policía. Entonces, no estoy de acuerdo con que se tome a propia mano este problema. ¿Y usted qué piensa sobre los policías que son diariamente sobornados para callar y no ejecutar lo que deberían hacer? Bueno, esto es un problema mayor que se entiende que son entes de control, que nosotros debemos confiar en la policía, que nosotros debemos confiar en los militares. Sin embargo, se ha visto casos, se ha visto en los últimos tiempos, se ha visto mucha corrupción, se ha visto delincuencia armada, se ha visto personas que se incluyen en estas bandas, no sé si por presión de las bandas de narcotráfico, de bandas organizadas para robar, para delinquir, para secuestrar. No lo sé, pero es lo que se está viviendo hoy por hoy. ¿Cree que ha incrementado la inseguridad en los últimos años? Sí, por supuesto. Considero que la inseguridad se está viviendo un 300% incrementado a lo que se vivía antes. Esta última década ha sido algo que se ha visto en el que uno no puede dejar a sus hijos para que transiten con normalidad. Uno tiene que estar protegiéndoles, cuidándoles, uno tiene que buscar barrios inclusive para que sean un poco más seguros para uno vivir, para de alguna manera evitar este tipo de violencia. ¿En qué sector de Quito vivió usted antes? Yo vivía en el sector de la Magdalena, esto es al sur de Quito. Siendo un barrio en el sur de Quito donde arriba tenemos la invasión de La Libertad, a la derecha la San Roque, que son barrios muy peligrosos. Hemos visto muy de cerca esta problemática, por lo cual hemos decidido salir de ese lugar y venir al sector de Conocoto. Es justamente por la inseguridad que se vive y es uno de los factores que nos llevó a tomar esta decisión. ¿Y usted ha visto actos de delincuencia o inseguridad en Conocoto? Sí, por supuesto. Cercanos a la familia, amigos cercanos a la familia han vivido actos de delincuencia, pero también hemos visto cómo gente ha robado alguna pertenencia y salen corriendo. Y atrás la gente que trata de alguna manera pedir auxilio o que le atrapen a esta persona. Pero también es un poco complicado meterse a apoyar en ese sentido porque no sabemos hoy por hoy quién está armado, quién no. Y un acto de solidaridad por querer ayudar a una persona a quien no se conoce, lo haría. Sin embargo, la inseguridad que se vive, las armas que portan hoy por hoy estas bandas, no da como para uno ser sociable ni para ser solidario con las personas. ¿Usted cree que hoy por hoy en el Ecuador y en toda Latinoamérica no se vive con seguridad? Ya no existe la seguridad. En mi opinión, no existe seguridad. En mi opinión, es algo que es un problema de fondo. Es un problema de fondo que es a nivel Latinoamérica. Sin embargo, en lo que respecta a nuestro país, es un problema que cada vez es más difícil erradicar este problema. Si tuviera la posibilidad de salir del país por la inseguridad, ¿lo haría? Sí, por supuesto. Como le indicaba, salí de un barrio del sur para vivir en un sector tal vez que le brinda a uno un poco más de seguridad. Sin embargo, esto no es suficiente. Si tuviese la posibilidad, ante la pregunta que usted me dice, si tuviera la posibilidad de salir del país, por supuesto que lo haría.
por qué lo haría? Por su propia seguridad y por la de su familia, por su propia integridad. Sí, por supuesto. Quisiera darles a mi familia la paz, la tranquilidad y sobre todo la libertad de vivir, de saber que uno puede vivir con libertad para hacer o, o dirigirse a cualquier lugar sin estar con la expectativa de que va a haber algún problema de violencia en cualquier lugar. ¿Cree que ante la inseguridad el gobierno ha hecho algo para mejorarlo? El gobierno siempre dice, gobierno tras gobierno dice y trata de hacer algo sobre la inseguridad, pero es un problema que cada vez acarrea más problemas. Es algo que no puede erradicar, es un problema que se va sumando todo el tiempo porque no existe un mecanismo que nos lleve a tener una seguridad plena. Se apoyan con la policía, se apoyan con los militares, sin embargo no lo veo que es suficiente. Y más aún, si es que hay bandas organizadas dentro de estos organismos. Entonces, ¿de qué seguridad podemos hablar? Claro, ¿cómo podemos confiar en las personas que deberían protegernos si están sobornadas por justamente narcotráfico o bandas delictivas que se encuentran dentro de prisiones, cárceles y hacen botines? Correcto. Sin embargo, también hay entre las noticias y entre lo que se ha visto es de que hay bandas organizadas que van armados de policías, vestidos de policías y sin embargo son bandas organizadas para robar, para secuestrar, para muchas cosas, para lo que ellos se ponen. Entonces uno no puede confiar no, siento que no puedo confiar ni en los policías. Ahora ya no sé si realmente ellos son la autoridad que nos van a proteger o son los disfrazados que vienen a asaltar. Justamente lo que estábamos hablando, que la policía generalmente es corrupta y se soborna fácilmente ante estos, por así decirlo, cárteles o eh, personas que roban, asesinan o hacen esta serie de actos. Sí, lamentablemente considero que la falta de valores de principio hace que las personas caigan en estas bandas, hace que ellos también sean parte de esto, de esta problemática, de esto que deberíamos erradicar. Sin embargo, son personas que más bien se incluyen muchas veces por los fines que ellos tengan, pero no es correcto, no es correcto. Claro. Muchas gracias por su participación. Fueron las 10 preguntas, un poquito más interactuando entre cada pregunta y gracias por darnos su opinión. Muchas gracias, buenas tardes.